Muy Karencita, buenos días. muchas gracias. Iniciamos grabación, por favor. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta semana número 11 ya, queridos compañeros. Estamos en la recta final de nuestro diplomado y para el día de hoy temas como tendencias del sindicalismo y paralelismo sindical, muy importante para nuestro proceso de formación, en el que nos va a acompañar en la conferencia central nuestro ejecutivo de CODE, el profe Domingo Ayala. Y también como tutor el profe Jorge Albina Anaya, asimismo, pues acompañándonos como siempre nuestra querida secretaria de Organización y Educación Sindical, Isabel Olaya Cuero, y por supuesto todo el equipo de Escuela Sindical de FECODE. Entonces, sin más, compañero Jorge Albín, tiene usted la palabra y un abrazo. Bienvenido. Buenos días a todas las compañeras, compañeros. En el día de hoy ya culminando prácticamente el mes de octubre para iniciar el penúltimo mes del año. Compañeras y compañeros, como siempre la Secretaría de Organización y Educación Sindical de nuestra federación, FECODE, presenta un saludo fraterno y solidario en tiempos en que la pandemia causada por el COVID-19 nos deja un sinnúmero de retos desde lo pedagógico, organizativo, la movilización y la confrontación a las políticas de corte totalitario y guerreristas planteadas por el gobierno de Duque. Sin embargo, nos complace encontrarnos para seguir compartiendo con ustedes la temática planteada en la semana 11 de formación sindical virtual, en un diplomado en convenio FECODE Universidad Pedagógica Nacional. Es de suma importancia la participación de ustedes en el desarrollo de las actividades propuestas, compañeros. Esperamos que esta experiencia de formación sindical virtual enriquezca sus valiosos aportes para fortalecer el liderazgo como dirigentes sindicales, sociales, populares y, por supuesto, como trabajadores de la educación. En el día de hoy trataremos un tema de vital importancia para la vida sindical. Se trata nada más y nada menos que de la unidad sindical y sus amenazas. Una de ellas, el paralelismo sindical. Trataremos sobre las tendencias sindicales presentes en la historia del sindicalismo desde hasta nuestros días. Profe Albín, se cerró el micrófono. Profe Albincito, se le cerró el micrófono. Sí, estoy al aire. Ya. Quiero decir que nos quedamos en plantear estos elementos que afectan la vida sindical, pero también vamos a plantear sus alternativas. Contaremos con la participación, un saludo de la compañera Isabel Olaya, de 5 minutos. Es la directora de la Secretaría de Organización de Escuela Sindical. Y la intervención del Ejecutivo de nuestra Federación de Trabajadores de la Educación, Domingo Ayala Espitia, fiscal del Comité Ejecutivo Nacional, tendrá 25 minutos para su planteamiento sobre el tema. Como siempre, nos coordinarán como moderadoras en las inquietudes y preguntas la compañera Lozaida Martínez, Ana María Cepeda, 15 minutos para ellos, y luego se hará la socialización de la unidad como tal y las actividades a realizar durante la semana. Concluiremos y cierre con nuestra intervención como tutor y de Vicente Bryan, que hoy precisamente está de onomástico. Siendo así, entonces comenzamos a dar desarrollo a la reunión en el día de hoy. Ana María, Lozaida, por favor, allí me ayudan a perfilar la programación. Tiene la palabra Isabelita con el saludo de bienvenida. Compañera Isabel. Buenos días. Los nietos saludándonos. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Darle la bienvenida a nuestro fiscal de FECODE, el compañero Domingo Ayala Espitia, que nos acompaña hoy desde Montería.
a cada uno de ustedes, compañeros, hoy ya en la 11 semana de este gran proyecto de FECODE y de la Secretaría de Organización y Educación Sindical, a los compañeros de Escuela Nacional. Nuevamente, como siempre, muchísimas gracias, compañeros. Decirles, compañeros, que a pesar pues de lo que estamos viviendo, a pesar de la arremetida de este gobierno, hoy los maestros y maestras de Colombia estamos liderando toda esta lucha por mejores condiciones en la educación, en lo político, en lo sindical, en lo económico, en lo social, donde estamos pidiendo que cesen los asesinatos. Hoy estará con nosotros pues el compañero Domingo y estará liderando esta temática, no, esta 11 semana, el compañero Alvin Anaya, a quien le agradezco también pues por su gran aporte. La inseguridad que estamos viviendo en el país, que es conocida por todos y que a este gobierno no le importa si es un niño, una niña, un joven, mujer, negro o blanco, como está como que si nada pasara y no soluciona todo ese clamor y toda esa demanda que hacemos desde cada una de las organizaciones. Pero el gobierno está asustado, compañero, y está preocupado, porque hoy la lucha se está fortaleciendo. El 21 vimos cómo salimos a las movilizaciones, no solamente el magisterio, sino todas las organizaciones. Y tenemos que valorar eso, a pesar de la pandemia, a pesar del miedo, del contagio, a pesar de que muchos tienen algunas morbilidades que no le permiten salir, a pesar de que la edad no permite a muchos salir, pero salimos. Y el próximo 19 de octubre, que se va a hacer el otro paro, tenemos que salir más, compañeros. Tenemos que tomar fuerza y dejar a un lado, compañeros, el miedo, porque si no, pues acaban de una con todos nosotros. Nosotros somos ese ejemplo en nuestra sociedad de ese liderazgo en esa defensa de la vida, en esa defensa de la paz, en esa defensa de la sociedad, en esa defensa en unas condiciones dignas para todos y para todos nosotros, donde estamos diciendo que cese los asesinatos. Por eso le decimos a Duque que gobierne de frente para el pueblo, que estamos cansados, que estamos hastiados. La semana pasada vimos lo que es, nos acompañó la compañera Victoria Bendaño con una temática que es la política neoliberal y privatizadora. Y eso es lo que quiere el gobierno, acabar con todo, seguir privatizando, terminar con la educación pública, con la salud, arrasar nomás a las crisis y a la miseria que estamos viviendo. Y en esta semana, nuestro fiscal va a abordar un tema muy importante, y lo decía ahorita el compañero Alvin Anaya, que son las tendencias del sindicalismo que han existido pues desde su historia y que hay que conocerla como líderes sindicales, la evolución histórica del sindicalismo. Tenemos que conocerla. Y la afectación del paralelismo sindical y los retos y desafíos que debemos de tener nosotros para poder enfrentar pues toda esta divergencia y todas este paralelismo que hoy es el pan de cada día en las organizaciones sindicales. Sabemos que en el siglo XIX aparecieron dos tendencias: la tendencia reformista o evolucionista y la tendencia revolucionaria. Pero es fundamental, compañeros y compañeras, aclarar y entender que nuestros principales enemigos no son las actuales estructuras sindicales. No, el enemigo que tenemos es el gobierno, con toda su política neoliberal, con el objetivo pues de arrasar los derechos de los trabajadores, donde el gobierno agencia el paralelismo sindical. Muchas de las otras organizaciones que están a lo interior de nuestras filiales y de FECODE es agenciada por el gobierno, compañeros. Nos quieren dividir, nos quieren separar, porque dividido se disminuye la fuerza. Entonces tenemos que entender eso para poder
como les decía yo la semana pasada, con esas diferencias de pensamientos, con esa diferencia de ideología, de fuerza, pero nos une algo muy grande, que es la defensa de esa educación pública, de eso que sea gratuita, que sea con dignidad, que sea de calidad y que sea financiada por el Estado colombiano. Allí nos toca a nosotros y las filiales de ustedes como esos líderes en cada una de sus regiones a que terminemos o que salgamos al frente de esos compañeros que quieren dividir nuestra organización. Sabemos que estamos ante un gobierno fascista que tiene un solo objetivo: desaparecer nuestra organización sindical. Entonces el llamado a maestros y maestras es a no fragmentarnos, a estar unidos con todas esas diferencias que tenemos. Estamos avanzando en el fortalecimiento de la lucha y lo demostramos el 21 de octubre. Y ese movimiento que hoy está volviendo a resurgir por toda esas políticas pues nefastas para el pueblo, es lo que quiere hacer el gobierno callar, y se ha venido rastra contra FECODE porque somos nosotros los maestros y maestras de Colombia los que estamos liderando la lucha. El llamado a continuar pues defendiendo la vida, defendiendo la paz, defendiendo la dignidad de un pueblo, defendiendo la justicia social, exigiendo que de verdad eso sea un Estado social de derecho, pero no en el papel, a que nos respeten, a que no nos continúen intimidando, a que no nos continúen amenazando. Tenemos que continuar, compañeros unidos, y esta semana, en esta temática, va a ser muy importante para nosotros fortalecer ese conocimiento y llegar a nuestras bases, a donde nuestros compañeros, a llevarle este mensaje de unidad, de fortalecimiento de la organización sindical. Sean ustedes, compañeros, pues bienvenidos y bienvenida a esta semana donde vamos a abordar el tema de las tendencias del sindicalismo y del paralelismo sindical. Compañero Domingo, bienvenido, mi fiscal. Y a cada uno de ustedes, compañeros. Bueno, muy bien la intervención. Gracias por su aporte, compañera Isabel Olaya. Y sin más preámbulos, damos la entrada a la participación en este tema de tendencias sindicales y paralelismo sindical a nuestro Ejecutivo Nacional de la Federación de Trabajadores de la Educación, compañero Domingo Ayala Espitia. Entre otras cosas, mi paisano cordobés, tiene usted el auditorio a su disposición. Compañera, compañeros todos, al compañero Jorge Albín Anaya, a toda la escuela, a la compañera Isabel, a cada uno de los delegados a esta escuela de formación muy importante. El tema que vamos a tratar y que tiene que ver con la vida nuestra, la que se ha construido a través de la historia y que hoy tenemos ese gran compromiso de continuar fortaleciéndonos a través de la unidad. Quiero, en nombre del Comité Ejecutivo de FECODE, brindar mis sinceros agradecimientos a cada uno de ustedes por esas expresiones de solidaridad a favor del Comité Ejecutivo de FECODE y del presidente de la CUT. La situación se torna difícil, pero esos mensajes y esa fortaleza que cada uno de ustedes expresa es la que nos lleva a continuar en esta ardua lucha en defensa de nuestros derechos, en defensa de la educación pública y del pueblo colombiano. Importante entonces, todos esos grandes mensajes de solidaridad que nos llegan. Eso nos genera fortaleza y desde luego nos conllevan a que no abandonemos la lucha histórica que hemos liderado los dirigentes sindicales a través de la historia. El tema que vamos a tratar es relacionado a nuestra existencia. Se trata de las tendencias sindicales, pero también un tema que no es desde ahora, que también se ha venido desarrollando y tiene que ver con el paralelismo. Ustedes conocen que a través de la historia
nace un personaje a través de esos grandes movimientos y que en nombre de él se conocen con el nombre de esquiroles, los que siempre de alguna manera generan divisiones y se colocan al lado de los contradictores antagónicos de una lucha sindical. El objetivo de esta charla tiene que ver, primero, significar el daño ecológico que produce la implementación del modelo neoliberal a través de sus empresas en materia ambiental y relaciones laborales en nuestro país. Ese, compañero, es importante y es un objetivo porque vamos a articular el movimiento sindical precisamente con la vida, con el ambiente, con la sociedad. El sindicalismo de por sí solo no puede existir y como tal tiene que ver precisamente la situación que ocurre en el contexto social y natural. Otro objetivo que pretendemos con esta charla es el reconocimiento de la importancia del desarrollo tecnológico como actividad humana y destacar cómo se aplica social, laboral y culturalmente y muchas veces cómo se utiliza precisamente en forma negativa, las cuales hemos dicho necesitamos el desarrollo científico y tecnológico, pero colocado al servicio de la población. Y un tercer objetivo es concientizar acerca de los males que ocasiona en la vida lo de la unidad sindical, el llamado paralelismo sindical. Esos tres objetivos estamos planteando en esta charla que vamos a desarrollar. Pero quiero hacer un breve recorrido histórico y social del sindicalismo. Recordemos que la humanidad, aglutinada en sus diferentes modos de producción, desde la sociedad primitiva hasta el desarrollo del capitalismo y el socialismo, ha tocado por una parte de la población enfrentar las desigualdades. Siempre se han expresado esas desigualdades de diferentes formas. Los oprimidos, los desposeídos, incluso desde la misma sociedad esclavista. Pero los trabajadores, la población marginada siempre se ha organizado precisamente para resistir el embate y no se arrodilla. Y podemos decir que en términos del materialismo histórico, la lucha de los pueblos es la que ha ido generando desarrollo económico, social, cultural, porque precisamente en esa gran lucha, cuando los de abajo se organizan, generan indiscutiblemente cambios históricos importantes. El movimiento sindical, como conocemos, nace con el surgimiento del capitalismo como tal. Recordemos que en la comunidad primitiva no había división de clase, ahí participaban, como dice uno, mancomunadamente. Podía decirse que eso podía representar un socialismo o un comunismo primitivo en el sentido de que se daba la cooperación sin ningún interés del uno contra el otro. Pero reconocen que los que fueron acumulando a través de la guerra fueron sometiendo pueblos y tribus y dar desarrollo al esclavismo, donde la fuerza en el esclavismo, la fuerza de producción es el esclavo y que el esclavista es mucho más poderoso dependiendo cuántos esclavos tiene. Se convirtió el esclavo en un instrumento de trabajo sin tener derecho a la vida. Pero los esclavos no se pusieron a llorar, generaron lucha y resistencia. Incluso la conquista de un nuevo modelo de desarrollo social como el feudalismo, allí de alguna manera lo que tiene que ver con el trabajo que desarrollan los siervos cuando logran que se les reconozca una parcela, la trabajan para sobrevivir, desde luego trabajando gratis a la gran hacienda, pero allí se da un avance importantísimo. Pero eso no queda allí. El desarrollo también de las manufacturas, todo el desarrollo incluso del comercio,
va en forma progresiva, incluso muchos siervos dando desarrollo a que empiezan como a meterse en la gran parte del mercado, y allí viene toda la producción de lo que son las fábricas y luego el desarrollo industrial, y aparece ahí el trabajo asalariado, que es importante. Desde luego, los obreros o los trabajadores nacientes en este sistema capitalista es la fuerza de trabajo y la colocan precisamente al servicio de las fábricas, al servicio de la industria. Pero conocemos en todo este desarrollo que los trabajadores nacen prácticamente con relación al salario y toda una serie de aspectos de la dignidad, nacen sin derechos en términos concretos. O sea, las fábricas, los talleres sometían a los trabajadores ya asalariados a trabajos inhumanos de 15, 16, 18 horas, y empieza una batalla. La gran batalla en ese momento de los trabajadores es reducir las horas de trabajo, y se genera una gran conquista producto de un acumulado de lucha como es lo del 1 de mayo, y la conquista de las 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio, 8 horas de descanso. Es una conquista histórica, costó mucha sangre. Recordemos los mártires de Chicago, toda esta serie de situaciones que se dan, y allí es donde empieza y surge la necesidad de organizarse para resistir y lograr precisamente unos derechos que dignifiquen el trabajo. Y esa organización que se enfrenta a la sobreexplotación del capital es lo que se conoce con el nombre de sindicalismo, que incluso nace en la clandestinidad. Nace en la clandestinidad, y los primeros dirigentes sindicales fueron asesinados, igual como viene ocurriendo hoy, porque nos corresponde a los trabajadores enfrentar la contradicción antagónica de un sistema capitalista. Recordemos que no es lo mismo dinero que capital. El dinero es el valor del trabajo, y el capital es la ganancia sobre el valor del trabajo. Si el valor de un trabajo, lo que se conoce como dinero, es de 100 pesos, pero le pagan 80, quiere decir que al patrón le quedan 20 pesos. Esa ganancia es lo que se llama capital. Por eso la esencia del capitalismo es la ganancia sobre el trabajo. ¿Y cuál es digamos, la fuerza social que enfrenta al capital en las relaciones sociales de producción? Es el trabajador. Por eso la contradicción antagónica en un sistema capitalista es capital-trabajo. Y claro está, en la medida en que los grandes empresarios, muchos gobiernos, le arrebatan derecho a los trabajadores, aumentan sus ganancias. La esencia entonces es la ganancia. Por eso ustedes ven que esa confrontación es la que lleva precisamente a que en la medida en que las organizaciones de los trabajadores conquistan derechos, disminuye la ganancia del patrón. De tal manera que eso es muy importante de tener en cuenta en la conceptualización de movimiento sindical, el sentido de cómo vamos cada uno de nosotros enfrentando esos obstáculos. Y los trabajadores no simplemente en la lucha han conquistado derechos. Entre otras, es importante que la palabra de derecho, pues para el caso, esto lo saben los abogados, la palabra derecho viene precisamente de la conquista inmediata, directa de unos servicios, de unas garantías. Por eso cuando uno dice voy derecho a tal parte, es porque precisamente esa es la vía para que las condiciones y los servicios se puedan ofrecer en forma directa. Y entonces el acumulado de derechos es lo que genera precisamente sociedades democráticas. Y los derechos son las conquistas de los trabajadores y del pueblo para reivindicar la vida. Y entonces la esencia del sindicalismo es eso. ¿Cómo logramos a través de la organización, cómo logramos a través de la lucha una serie de derechos que dignifiquen a la población?
Y en el caso de los trabajadores, cómo logramos reivindicaciones y cómo logramos defender esos derechos a través de la lucha, de la movilización y la protesta. Por ello es importante resaltar que en el movimiento social, compañeras y compañeros, la defensa de los derechos y la conquista, hay un principio importantísimo que es la movilización, las huelgas, los pliegos. Eso no se nos puede olvidar. Y cuando se garantiza en los convenios de la OIT el derecho a la huelga, porque es el instrumento que de alguna manera obliga al patrón y a los gobiernos a reconocer derechos, pero también movilizaciones y protestas en la medida en que defendemos los derechos. En el movimiento sindical tiene dos aspectos centrales en su esencia. Una es la conquista de nuevos derechos que se conoce como reivindicaciones. Y la otra es defender los derechos, porque los derechos que se conquistan no son per se pueden perder con políticas que implemente el patrón y desde luego los gobiernos que se colocan al servicio de las grandes empresas. Y la única manera de conservar esos derechos es mantener un movimiento sindical fuerte, compañeras y compañeros, y generar la unidad. Eso es muy importante que lo tengamos claro en el movimiento sindical, porque a veces hay compañeras y compañeros que dicen, bueno, ya nosotros tenemos un derecho por ley y constitución, y ya yo para qué voy a pertenecer a este movimiento, a este sindicato. No, los derechos se pueden perder. El mejor ejemplo es lo que hizo Uribe en su gobierno. Los maestros teníamos la mesada 14, recordemos, la mesada de junio, que algunos le llamamos de medio año. Bueno, eso lo teníamos y lo conquistamos los maestros y los trabajadores. Pero Uribe modificó la Constitución, recordemos, el Acto Legislativo 01 del 2005. Y solo permitió de los que venían antes de esa fecha, la conservaran, el resto la perdimos. Y eso estaba en la Constitución y modificaron la Constitución. Ahora incluso contemplar los derechos del aspecto salarial, prestacional, todas las prestaciones sociales que son por ley, las leyes las pueden modificar. ¿Y quién puede modificarlo? El Congreso y los gobiernos. Por eso es que el sindicalismo y la lucha sindical a través de la historia ha entendido que no basta la lucha sindical, sino que hay que articular acciones jurídicas y también políticas. Se requiere ese poder. Y de ahí de que en esta confrontación aparezcan unas formas sindicales en el sentido de que necesitamos ese poder, compañeras y compañeros. Necesitamos ese poder y llegar al poder. Y ahí es donde nacen diferentes corrientes de pensamiento político ideológico. Cuando se nace, digamos, las teorías, cuando Carlos Marx hace un análisis del capitalismo y a través de las leyes dice, es posible otro mundo. Y es cuando nacen las ideas socialistas, comunistas, en el sentido de nosotros mismos generar nuestra propia historia. ¿Y cuál es la diferencia entre estos modelos? Es que en el modelo capitalista la producción es social. O sea, producen los trabajadores la riqueza, pero otros se apropian, desde luego, los que son los dueños de los instrumentos y medios de producción. ¿Y qué es lo que plantea entonces el socialismo? Dice, los trabajadores podemos ser dueños de los instrumentos y medios de producción y apropiarnos de la producción y la riqueza que todos producimos. Y eso es lo que se denomina entonces los modos de producción, los modelos de producción. Y para ello se requiere unas fuerzas políticas importantes para llegar al poder y poder dirigir con un modelo de producción diferente al capitalismo. Desde luego, en el socialismo y en el comunismo, que todavía no ha existido, la esencia es que se generen los cambios económicos. ¿En qué sentido? En que la producción sea social, como es incluso en el capitalismo, pero que la apropiación también sea social. Ahí está la enorme diferencia y eso es lo que cuesta, desde luego, muchos sacrificios y muertes a dirigentes de los que de alguna manera pensamos en un modelo de desarrollo diferente al modelo capitalista y neoliberal. La otra, compañero, es que a través de la lucha incluso los trabajadores y el pueblo y a través de sus organizaciones y partidos de lo que se denomina el espectro de la izquierda, de alguna
eso fue generando todo un poder y se fueron ganando y se fueron ganando muchos derechos que fueron acumulando lo que se conoce dentro del sistema capitalista estado bienestar. Pero luego de la caída del muro de Berlín, lo que tiene que ver la caída del bloque soviético, entonces las grandes potencias dijeron, aquí llega el fin de la historia, no es posible otro modelo sino el capitalismo como tal. Y vuelve la voracidad del capitalismo naciente, que todos los derechos se vuelvan negocio, que la salud, la educación, que las empresas del Estado vuelvan a ser, digamos, de los empresarios. Y ahí es donde viene todo el proceso de privatización. O sea, en el capitalismo naciente se nacieron prácticamente sin derechos, y los derechos que se fueron acumulando, que se convirtieron en servicios, ellos dicen y condicionan los gobiernos, y para ello el Fondo Monetario Internacional, el imperialismo yanqui y todas estas situaciones condicionan precisamente recursos para estos países y le dicen hay que hacer unos cambios constitucionales y hay que entregarle todos esos derechos de la comunidad, los derechos, volver el derecho al trabajo una mercancía más, y aparece el tema de la flexibilización laboral, la desregulación laboral, la salud, entregársela a los grandes empresarios de la salud. Ahí aparece lo de las EPS, la ley 100 del 93, toda esta serie de situaciones que hoy conocemos y que le ha arrebatado los derechos que antes eran públicos y que los garantizaba el Estado, hoy lo tienen los particulares, lo tienen los empresarios, y los han convertido en un negocio más, en una mercancía más. Y eso es lo que se conoce con el nombre de modelo neoliberal. Por eso hoy estamos enfrentados a ese modelo. Claro, ese modelo no tiene corazón, ese modelo mira la ganancia, no importa quién se muera. Y entonces aquí miremos hoy en el caso de la pandemia cómo la salud la tienen las grandes empresas, los grandes magnates y compañeros. En esta situación que estamos observando, miramos cómo se le ha quitado esos derechos a la ciudadanía, y prácticamente incluso la tragedia que tenemos hoy en la pandemia en Colombia la están resolviendo sobre la base del modelo neoliberal, entregarle los recursos de todos los colombianos, de todos nuestros compatriotas a los grandes financistas, a los bancos, para que vuelvan esta tragedia a un negocio. Y antes ya venía toda esta situación, ya antes de la pandemia venía todo el lío de exclusión y grandes movilizaciones, desde luego. Y aquí entonces la salida que le dan es por esa vía de entregarle. Se han gastado alrededor de 117 billones de pesos y uno dice dónde los han invertido. La gente se está muriendo. El gobierno no respaldó la propuesta de la renta básica que plantearon las centrales obreras, el Comité Nacional de Paro, que planteó FECODE, para que pudiésemos resistir esta pandemia en condiciones dignas. No pasó nada, y hoy es sálvese quien pueda, y muchas personas que han sido contagiados por ir a conseguir el alimento de su familia. ¿Por qué? Porque aquí colocaron, y esta tragedia la colocaron al servicio del gran capital. Por eso es importante, compañeras y compañeros, conocer toda esta historia de los trabajadores, cómo incluso se van conquistando los derechos económicos y sociales, que es lo que hace ser digno un trabajador. Eso es lo que se conoce con la dignidad de los trabajadores. En la medida en que se quitan derechos que garanticen todas las prestaciones económicas y sociales, compañeras y compañeros, se afecta la dignidad de los trabajadores. Y si no, miremos incluso cómo antes, cuando inicia el capitalismo, no se tenía un trabajo regulado en términos de cuánto vale. Ahora se quiere volver, incluso la reforma que ha planteado el gobierno en estos momentos, como la reforma laboral, la reforma pensional. Ahí tenemos el decreto 1174, allí sobre el problema de la parte de reforma pensional, el trabajo que incluso están impulsando en el proyecto, que tiene que ver con pagar por horas, vinculaciones por hora. Toda esta serie de situaciones existieron en el pasado en la voracidad del capital para generar acumulación de riqueza. Y como se fue
regularizando el trabajo, se fue normatizando y en los convenios de la OIT para garantía como parte de la ONU, esta parte en la que pretenden prácticamente resquebrajar y que no queden derechos, sino que estemos al vaivén del mercado. Por ello es importante, compañeras y compañeros, conocer de esta historia. Y bueno, en este proceso histórico se han dado diferentes tendencias de sindicalismo. Esas tendencias de sindicalismo las hemos encontrado, desde luego, de acuerdo al contexto que confrontan la realidad. Tenemos, por ejemplo, la tendencia moralista. Son tendencias de corte religiosa, desde luego, plantean la justicia, pero desde el punto de vista religioso. También luchan indiscutiblemente en esto de la defensa de la justicia. Tenemos, por ejemplo, una tendencia importante que es la teoría del sindicalismo como agente revolucionario. En el momento en que se desarrollan las tesis marxistas, se mira entonces que el obrero pueda hacer y pueda dirigir el Estado, que podamos construir sociedades. Y esa teoría revolucionaria es la que de alguna manera expresa la convicción de muchos dirigentes sindicales de apostarle a las conquistas. A la conquista social, digamos, de investigación que se desarrolla con las teorías marxistas, lo que es el materialismo histórico y lo que es el materialismo dialéctico, muy concreto en descubrir las leyes del capitalismo y decir por aquí podemos llegar al poder, y el poder significaba como el pueblo a través de aspectos colectivos de producción es dueño de los medios de producción y desde luego se debe apropiar esa producción que es la que producen los trabajadores, los que producen riqueza. Y ahí esa esencia es la que de alguna manera se convierte el dirigente sindical en lo que se ha denominado la clase obrera en el sentido de que está en la confrontación directa, en la producción, en lo que se conoce con el nombre de relaciones sociales de producción. Y en esa confrontación se va construyendo teoría precisamente para generar y elevar la conciencia de los trabajadores. Por otro lado, está lo de la otra tendencia importante en la historia es la teoría del sindicalismo en respuesta psicológica. Consiste en que hay algunas situaciones que se presentan en medio de estas situaciones. Uno puede decir, bueno, y llega el momento en que es tanto la situación y que a veces lleva casi que tener un sindicalismo en términos de no estar a la ofensiva, sino a la defensiva. Y entonces en ese tipo de situaciones se generan de que si usted siempre está a la defensiva y no propone situaciones de avance en reivindicaciones, pues paulatinamente lo pueden extinguir. De eso hay que aprender, porque muchas veces las personas dicen, bueno, no voy a arriesgar lo que tengo, si avanzo puedo perder. Y termina uno, como dice, cuando hay un boxeador con otro, y si este no propone también avance, indiscutible, lo terminan reduciéndolo. Esa es una forma de sindicalismo que se ha practicado. Incluso lleva a veces, este tipo de tendencia sindical lleva a veces ser simplemente de pronto contestatario y llega el momento en que lo aniquila la contradicción antagónica del capital. Entonces, esas tendencias se han dado a través de la historia. También la teoría economicista. Eso es importante, pero no es suficiente, porque si solo nosotros luchamos por nuestras reivindicaciones económicas y no articulamos nuestra lucha a lo social, terminamos simplemente aislados. Y entonces, mira, no, es que ese sindicato lo único que lucha es por sus intereses económicos, no le importa a la población. Y es más, llega el momento en que lo satanizan y le dicen, no, esa gente está bien, mira el sindicato, ahí tienen una reivindicación, ya tienen casa, tienen carro, tienen esto,
y se elevan como si fuese una clase media casi que pudiente. Y entonces esa teoría economicista también se ha desarrollado, pero desde luego esa teoría economicista no permite integrar esa lucha al resto de la población, sino que paulatinamente se genera aislamiento y casi que uno podría decirse que nace una pequeña burguesía en ese tipo de sindicalismo que solo le interesa la parte económica. Le restan 5 minutos, compañero Domingo. Y la otra, compañero, es lo que la teoría de la acción política de tendencia, en la parte, pues, lo que se plantea contemporánea. Necesitamos entonces una teoría contemporánea en eso, compañeros, que podamos articular la lucha. Importante hoy las tesis que se han planteado de cómo se articula la lucha sindical y política. Necesitamos meter con fuerza, pero que también tenga que ver con el mundo. Hoy en la situación ambiental, compañeras y compañeros, que tenemos, cómo la enfrentamos, cómo sobrevivimos. Se quedó sin audio. ¿Cómo articulamos la lucha? Esa es la teoría del sindicalismo, que articula lo político, lo social, lo ambiental. Necesitamos eso, compañeros y compañeros. Necesitamos hoy, por ejemplo, cómo enfrentar el problema de la contaminación, el problema de los efectos que contaminan el medio. Hay que defender la biodiversidad de la naturaleza. Hoy tenemos el problema de la pandemia aquí en Colombia. Todo está en situación de desastre. Ese sindicalismo contemporáneo tenemos que mirarlo en ese contexto. Y por otro lado, compañeras y compañeros, lo que tiene que ver con el paralelismo sindical, grave a través de la historia. Hoy, por ejemplo, bueno, hay unos factores internos y externos, a veces la situación burocrática que se da, a veces los intereses personales, pero también los intereses de los empresarios en contribuir a crear sindicatos, los mismos gobiernos, porque en la medida en que exista un sindicato paralelo, eso no genera unidad, genera debilidad, rompe la fuerza interna, la fortaleza para negociar, defender derechos. Eso es sumamente grave. En FECODE se están dando estas situaciones. Se requiere incluso crear hoy sindicatos por ramas o industrias que generen fuerza y fortaleza, y que no tengamos hoy, por ejemplo, solo una tasa de sindicalización del 5% de la población económicamente activa de los trabajadores. ¿Cómo logramos organizar a todos los trabajadores en grandes sindicatos para enfrentar esta arremetida? Eso es lo que estamos diciendo, compañeras y compañeros, para que podamos cada uno de nosotros desarrollar esa gran fuerza. Las tendencias que se han dado a través de la historia nos sirven para aprender de ella, pero hoy requerimos en forma general articular todos estos mecanismos para generar un sindicato fuerte. No vamos aquí simplemente a resistir y a resistir, sino como somos también aspectos importantes que podamos generar grandes acciones político, social, para conquistar también el poder. Por ello, es importante, así como lo viene haciendo FECODE, la CUT, que estamos liderando con el resto de la población, acciones aglutinados en el Comité Nacional de Paro. Necesitamos entonces, compañeras y compañeros, ese tipo de sindicalismo. Allí le entregaremos, hay un aporte muy importante del compañero Jorge Albín Anaya, elementos muy importantísimos con relación a estas tendencias y el paralelismo. Pero hoy más que nunca necesitamos hacer todos los esfuerzos de unidad consciente, desde luego. Nadie se unifica solo para que por aquí marchó Julano, no, cómo nos logramos concitar y lograr resistir. Por ejemplo, hoy el embate de la extrema derecha contra el sindicalismo y FECODE lo tenemos que enfrentar con unidad, compañeras y compañeros. Ese es el llamado que estamos haciendo, y poder aprender de nuestra propia historia. Cómo logramos diálogos, cómo buscamos que los consensos podamos hacerlos en cada sindicato, de tal manera que logremos cada uno de nosotros, en medio de las diferencias que podamos tener, generar la unidad que nos permita avanzar y vencer. Y recordemos, compañeras y compañeros, que si no hay lucha, desde luego, pues no habrá conquista. Las conquistas se logran a través de la lucha, y de la lucha consecuente, desde luego, al lado de las comunidades y sectores, porque la fortaleza es del pueblo, porque los derechos deben servirle
a los trabajadores y al resto del pueblo y a los sectores sociales y populares. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Muy bien, muchas gracias, compañero Domingo, por su significativo aporte en estos temas que son de actualidad y que sirvan para tenerlos en cuenta en la vida cotidiana nosotros como dirigentes sindicales. A continuación, entonces, vamos a la participación de los compañeros miembros, los compañeros participantes. Para ello vamos a utilizar el sistema que ya hemos venido utilizando, la metodología de la ruleta. Compañera Luzaida, compañera Ana María, que son las expertas, para que ayuden en la moderación, por favor, me ayuden en eso, compañeros. Claro que sí, profe Jorge Albín. Entonces, invitar a los compañeros que vayan registrando sus preguntitas por el chat y vamos a hacer entonces la aplicación del sorteo. Igual pues ya quedan más poquitos como ustedes sabían. La idea era que cada uno de ustedes pudiera participar en una semana, ¿no? Entonces, profe Domingo, pedirle el favor de que escuchemos primero todas las preguntas y las participaciones y luego su merced pues nos ayude con las respuestas, profe. Listo, listo. Entonces vamos a sacar aquí 15 compañeros para que participen con vos durante un minutito. Bueno, los compañeros entonces, para esta ocasión el compañero Carlos Alberto Munevar se encuentra. Profe Carlos Alberto. Sí, sí, aquí estoy. Un minutito, profe, adelante. Sí, pues buenos días a todos y todas. Pues yo la verdad veo que en este momento hay una gran crisis con respecto al paralelismo sindical, porque desafortunadamente, y lo vivimos aquí en Bogotá, hay una serie de organizaciones y sindicales, pues incluso de carácter uribista, porque uno mira los perfiles de ellos en redes sociales y no tiene la más mínima vergüenza de mostrar fotos o posts que son de tendencia uribista y de tendencia derecha. La pregunta va en el sentido de cómo evitar que esas o personas que pertenezcan a esas organizaciones sindicales se afilien también a los sindicatos que son filiales de FECODE, como la ADE, porque realmente digamos que poco aportan dentro de la organización sindical y lo que sí hacen es tener la doble militancia que pues dificulta el trabajo sindical e incluso puede poner en peligro la misma organización y el mismo quehacer sindical. Gracias. A usted, mi profe, muchas gracias. Pregunta el profe Everaldo Escorcia, ¿cuál es el peligro más latente que afrontan hoy en día los sindicatos en relación con la unidad? Pregunta el profe Adán Valle, ¿es innegable que las transformaciones generacionales a nivel de la dirigencia sindical es una estrategia para fortalecer la afiliación a los sindicatos en Colombia? Más que una pregunta, es un comentario, ¿no? No hay más preguntas bueno, ya más adelante. ¿El profe Deiner Maturana de pronto está? ¿O la compañera Diana Milena Casallas? Buenos días. Adelante, Dianita. Yo pues me quedé más bien fue preocupada por el tema de hace 8 días y lo uno con el tema del día de hoy y por ahí va mi pregunta, ¿qué hacer respecto a que todas las políticas que nos rigen a nosotros son de una globalización? Es decir, el presidente que montemos allá o que llegue allá por el que votemos tiene que cumplir unos requisitos o si no, los mismos, pues, o los países que pues tienen influencia económica en Colombia, pues le cierran las puertas a nuestro país y quedamos graves, ¿sí? Entonces, yo no sé si es una pregunta, es que eso me preocupa mucho porque estamos luchando entonces en contra de una corriente, pero una corriente muy grande y hay qué alternativas poder generar. Muchas gracias, compañeros, gracias por estos espacios. Muchas gracias a usted, compañera Dianita. Anita.
Pregunta la profesora Failadis Villalobos. ¿Considera conveniente los sindicatos globales? Compañero Jorge Eliezer Sánchez. Jorge Eliezer Sánchez. Compañero Bayardo Alexander Rodríguez. ¿Se encuentra? ¿Sí me escuchan? Sí, señora, sí se la escucha. Se lo escucha perfecto. Sí, le escuchamos perfectamente. Profe Lacide Segundo Núñez. ¿Tampoco? Sí, te escuchamos súper bien. Profe Lacides. Ana Milet. Profe Ana Milet. Muy buenos días. Bienvenida, profe. ¿Me escuchan? Bueno, Ana Milet Loango, Sutec, Quindío. Buenos días. Mi pregunta va encaminada en que siempre nosotros apelamos a la unión para mantener un sindicato fuerte y poder luchar contra esas políticas neoliberales que son lesivas, no solamente para la educación, sino también para la sociedad colombiana en su totalidad. Mi pregunta va encaminada es que cómo encontramos esa unión, partiendo de las diferencias, pero sin que esas diferencias afecten la meta, que es unirnos como un sindicato fuerte, unirnos como un sindicato para poder luchar contra esas políticas. Es esa, ¿cómo encontramos nosotros? ¿Cuáles son las estrategias para llegar a esa unión cuando existen tantos paralelismos sindicales o cuando existen tantos desde las mismas filiales y el mismo comité ejecutivo de FECODE, tantas diferencias? O sea, encontrar esa unión partiendo de la diferencia sin que esas afecten nuestras metas. Muchas gracias. A ti, mi profe, muchas gracias. Anita. Bueno, les comento que yo estoy como con problemas de internet y se me fue una pregunta, se me cerró el Zoom y había dos preguntas antes de esta que voy a leer, del profe Adán Ovalle, si no estoy mal, y de ahí hacia abajo, si me pudiera colaborar volviéndola a ubicar, le agradecería mucho. La profe Joana Pérez pregunta qué herramientas legales presentan FECODE y sus sindicatos para que estos esquiroles no fracturen y dividan la unidad y el ejercicio sindical. ¿Qué hacer con estas personas? Compañero Elisender Adán Ovalle, por favor. Ah, ok. La pregunta sí, muy buenos días, compañeros. Yo quisiera preguntar lo siguiente. ¿Por qué FECODE no ofrece una nueva oferta de nuevos servicios como asesoramiento, programas de capacitación en comunicación profesional, creación de redes de empleo, que es una de las estrategias que ha planteado la Organización Internacional del Trabajo para lograr captar nuevos sectores sociales a la cuestión sindical? Esa es la pregunta que yo hago. Muchas gracias, profe Adán. Gracias, profe Adán. Pregunta la compañera Constanza, ¿actualmente está permitido en Colombia el paralelismo sindical? ¿Qué normatividad lo regula? ¿Cuáles son los sindicatos paralelos a FECODE? Profe Germán Augusto León Riaño. Sí, buenos días, compañeros. Bienvenido, mi profe, un minutito. Sí, señora. Es innegable que las causas internas de los sindicatos son la parte más importante para que exista paralelismo sindical. Por ejemplo, el no dejar que nuevos líderes sean de la junta departamental o sean líderes jóvenes, permite que se generen otros movimientos paralelos. La pregunta sería, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se debe reglamentar todo esto para que pues todos tengamos los mismos privilegios y no estemos en una puerta giratoria o atornillados en estos puestos de liderazgo sindical? Muchas gracias. A ti, mi profe, muchas gracias. Pregunta el profe Robert, ¿cómo entender que un ex sindicalista de muchos años ahora apoya y defienda a los colegios en convenio y ataque a docentes sindicalistas? ¿Esta situación afecta a la unidad sindical? Pregunta la profe Vivian Charlotte.
es importante afrontar el paralelismo sindical desde una misma directriz. FECODE ha pensado o tiene diseñada alguna estrategia para menguar y desaparecer el paralelismo sindical. Profe José Elvin Palacios. Profe José Elvin Palacios, ¿está en la sala? Profe Ana Beiba Ortiz. Hola. Profe Ana Beiba o profe Juan de Jesús Hurtado. ¿No? ¿Tampoco? Profe Juan de Jesús. Sí, señora. Sí, señora. Muy buenos días. Bienvenido, mi profe. Adelante, un minutito. Bueno, mi intervención va dirigida a lo siguiente. Es una pregunta, pero también es un análisis. Nosotros, en el transcurso del diplomado y en todas las charlas hemos venido hablando de la unión sindical, de la unión de todos los docentes a nivel nacional en torno a nuestras juntas departamentales y juntas y FECODE, inclusive la CUB. Pero tenemos una circunstancia, y ahí va mi análisis y mi pregunta. Es el hecho de que nosotros debemos tener coherencia en lo que hacemos y en lo que decimos. Y lo digo ¿por qué? Porque pasa en mi departamento, les comento ahí sin decir nombres para no entrar en polémica. Exdirectivos de Sindimaestros se la pasan en una tónica de rajar y desdicen de lo que hace, de lo que propone las juntas actuales, ¿sí? Entonces, eso hace que las bases pues tengan dudas de si realmente está actuando bien o está actuando mal la junta del momento. Mi pregunta va enfocada, nosotros cómo hacemos, porque a mi parecer también sería un paralelismo sindical. Saliendo de Sindimaestros y vuelven y empiezan a rajar, a hablar mal, desdicen de lo que hacen, mejor dicho, todo lo que hace la Junta está mal y lo que ellos hicieron está perfecto, ¿sí? Allá mi pregunta, ¿cómo hacemos nosotros desde FECODE, desde esta escuela sindical, para que si quieren colaborar, contribuir, pues entremos en diálogo, ¿sí? Entremos en diálogo y no en destruir lo poco que se puede hacer. Ok, gracias. A usted, mi profe, muchas gracias. Pregunta el profe Gabriel Delgado respecto de los sindicatos llamados sindicatos de papel, ¿no? ¿Qué acciones podemos como docentes organizados en una federación podemos iniciar para el debilitamiento de esas organizaciones y lograr su adhesión a nuestra federación? Pregunta la profe Failadis Villalobos, ¿cómo influyen los partidos políticos en el sindicalismo? Profe Chenier Osorio. Profe Chenier. Buenos días, desde Marsella, Risaralda. Un minutito. Bueno, compañeros y compañeras, buenos días para todos. Mi pregunta es, ¿cómo fortalecer la unidad, ¿sí? Y mantener esas bases integradas, entendiendo que muchas veces encuentra unos docentes que se creen en un club y que la dirigencia sindical simplemente está para que les haga las gestiones y que cuando la dirigencia los necesita, en ese momento los ve uno en las aulas. Y preocupante que muchas veces desde la central se preocupan más por lo económico, por ese recurso que genera ese docente, más por lo que le puede aportar. Entonces, a veces no se hace nada por el temor a que se vayan para la parte a hacer ese paralelismo sindical. Entonces, ¿qué hacemos para que mantengamos la unidad y fortaleza a través de la pedagogía? Pero a veces se queda uno corto. Muchas gracias. A usted, mi profe, muchas gracias. Exactico, el minuto.
Pregunta el profe Jorge Guzmán, ¿cuáles son los errores que a través de la historia del sindicalismo se han cometido por parte de las organizaciones sindicales y de sus líderes que han contribuido a que la sociedad tenga un concepto negativo de nosotros? Pregunta el profe Jorge Sánchez, ¿es posible que el Estatuto Único evite el paralelismo sindical que en algunas regiones se ha generado por esta razón? Profe Emerson Quejada, ¿está? Profe Emerson. Profe Rogelio. Bueno, no se encuentran, entonces le damos la oportunidad de pronto a algún compañero que levantó aquí la mano. La profesora Nubia solicitó la palabra por medio del chat. Entonces, profe Nubia, adelante. Sí, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo hacer para que desde FECODE se organice desde los estatutos frente a la participación en las bases de las tendencias? Porque si bien es cierto, hablamos de unidad, pero cuando las tendencias llega el momento de las elecciones, no les importa mentirle a la base para salir, para captar votos, y esto ha perjudicado a las filiales y a FECODE, porque muchas veces los que estamos en el desarrollo del trabajo sindical nos damos cuenta que compañeros por captar votación salen a mentir en nombre ya sea de la filial o FECODE, y esto ha perjudicado. Y por otro lado, nosotros hablando de unidad. Entonces, ¿cómo hacer para crear criterios que unifiquen a las tendencias, para que esto no nos vaya a traer problemas más adelante y desafiliación? Muchas gracias. A usted, mi profe, muchas gracias. El profe Jaime Alberto hace una pregunta con contexto algo extenso, pero muy importante en su contenido. Dice, teniendo en cuenta que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 76625 del 8 de marzo del 2017 se pronunció en lo referente a cómo aplicar las diferentes convenciones a los trabajadores que, haciendo parte de varios sindicatos, podrían tener derecho a que se les apliquen múltiples convenciones colectivas. Profe Miguel, su micrófono, por favor. Múltiples convenciones colectivas, y dijo que el trabajador solo puede ser beneficiario de una convención colectiva de trabajo y que le corresponde a él decidir cuál de ellas considera le es más favorable a sus intereses económicos y personales. Entonces la pregunta es, en el magisterio, ¿cómo hacer para que los beneficios de la lucha sindical solo se reconocen a los ¿Cómo hacer para que los beneficios de la lucha sindical solo se reconozcan a los docentes que luchamos por ellos y no a todos, incluidos no sindicalizados, que en muchas ocasiones incluso son los que más hablan mal de las organizaciones sindicales? Pregunta la profesora Noraedi Piedrahita, ¿cómo lograr la unión con otros si nosotros estamos divididos frente al mundo? ¿Cómo estamos reforzando esa unidad sindical entre nosotros? Bueno, vamos a dar la oportunidad, Anita, a los 4 compañeros que han levantado la mano, pues en lugar de los compañeros que no participaron. Entonces son el profe José Montoya, Eduya Spitia, Wilson Andrés, y cerraremos con el profe Roiber. Entonces, profe José Montoya, un minutico. Bueno, muy buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Gracias. En una de las formaciones, hace yo creo que un mes, escuché que en la mesa principal de la directiva de FECODE hay 3 movimientos políticos. Quiero saber cuáles son esos 3 movimientos políticos y cuál es la propuesta de unidad que está presentando la junta directiva de FECODE con esos 3 movimientos políticos. Les agradezco mucho y les deseo un feliz día. Igualmente, desde el SUTEC, Armenia, Quindío. Pregunta el profe Ricardo Calvache, en la discusión del cambio de modelo económico para el país, ¿qué o cuáles modelos se plantean como los más pertinentes para rebasar las actuales condiciones? Profe Eduya Spitia. Sí. Un minutico, mi profe. Dios me lo bendiga. Bueno, mi participación va en lo siguiente. Primero, o sea, el docente debe reconocer hoy que tiene un papel preponderante en la sociedad, ¿sí? Como ese papel
o ese rol que desempeñamos como docente, debemos tener conciencia de clase, de lucha. Eso es lo primero para evitar ese paralelismo sindical que hoy nos está matando a todos. Como segundo, nosotros creemos que la lucha depende de todos nosotros, o sea, de la unidad, porque hemos venido hablando de esa unidad de hace rato. La unidad se consigue cuando nosotros creamos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y creemos que esa fortaleza que FECODE tiene hoy tenemos que extenderla hacia otras organizaciones y eso es válido. Como tercero, o sea, desde los sindicatos finales y de nuestra federación, o sea, hay que rescatar, porque de pronto es que desligamos a los directivos y de pronto esos directivos, como escuché a un compañero, o sea, se convierten en enemigos de las organizaciones sindicales, porque de pronto los abandonamos, se convierten en una piedra en el zapato para la misma organización. Entonces yo pienso que todos esos conocimientos fundamentales que tienen las personas hay que rescatarlas y valorarlas y ponerlas en función de la sociedad, en este caso del sindicalismo. Entonces yo pienso que es fundamental todos esos tres aspectos que he dicho hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi profe, muy pertinente. Gracias, profe Duy. Pregunta la profesora Patricia Arteta. Teniendo en cuenta los estatutos de la FECODE y en aras de mantener la unidad sindical, ¿de qué manera puede intervenir la federación para mediar en conflictos de las filiales que afectan la unidad y sin que influya posiciones particulares sino institucionales? Pregunta la profesora Ángela Barrera. Los diversos grupos políticos tradicionalistas permean el sindicato afectando a la dirigencia que se fracciona y creando resistencia por parte de algunos compañeros en la afiliación a las organizaciones. ¿Qué hacer? Profe Wilson Andrés Bolívar, un minutito, por favor. Gracias, buenos días para todos. Pues concuerdo con todos, de verdad que estos espacios ayudan a que el sindicato se reinvente y se forman nuevos liderazgos. Siempre he sido crítico de eso, que a veces como esos abusos electorales o que no se permiten la renovación de los cuadros dirigentes, eso genera también que los maestros desconfíen de los sindicatos. Entonces también es como una oportunidad para mejorar. Entonces siempre he sido crítico y esa es la invitación, que no veamos al que critica o al que sugiere las cosas, los cambios como el enemigo. El enemigo es el gobierno, el enemigo es esa política neoliberal, no el que piensa diferente dentro de la misma organización. Entonces ese llamado a la unidad requiere una igualdad de diferencias, que respetemos las diferentes tendencias políticas. Como lo decía la dirigente anterior en la semana pasada, FECODE no es un partido político, es una organización con múltiples visiones y perspectivas y movimientos. Mi pregunta va para el panelista de hoy, va hacia cómo motivar la organización de sindicatos dentro de los maestros del sector privado. Yo he visto que en otras empresas, por lo menos los contratistas de Ecopetrol o en otras se organizan y hacen parte de sindicatos. ¿Por qué ha sido tan difícil que en los maestros privados se generen esos sindicatos que luchen por sus derechos dentro de los colegios privados? Muchas gracias. Bueno, hay varias preguntas, muchas preguntas que apuntan a cómo desde las diversas apuestas políticas que encuentran en el sindicalismo y en particular en FECODE lograr la unidad en el marco de la diferencia, por supuesto, un poco en la línea de la pregunta que acaba de hacer el maestro. Hay varias intervenciones en esa misma línea y también en términos de las próximas elecciones a la presidencia, cómo lograr la unidad en el marco de esta coyuntura que estamos viviendo, ¿sí? No sé si... Dale. Listo. Profe Roiber, cerramos con usted la participación con vos. Profe Roiber, tiene usted la palabra. Muy buenos días para Domingo, buenos días para Luz Aida, Ana, Alvin. Mi pregunta va dirigida especialmente a lo que tiene que ver con la reforma de estatutos. Nosotros vemos que muchas veces cuando hay reforma de estatutos, los mismos directivos son los que las promueven, no llegan a la base de la reforma de estatutos.
debería ser a la inversa, de la base a los directivos, para que haya más cohesión, para que haya pertenencia, para que haya ese afecto. Nosotros encontramos en los estatutos de sindicatos demasiados talanqueras para la gente joven que quiere aspirar. Yo siempre he dicho, para ser presidente de la República solamente me exigen 30 años de edad y la fotocopia de la cédula. Para ingresar a un sindicato, para aspirar hasta las directivas, se exigen una serie de requisitos. Yo creo que sería bueno reformar los estatutos para que haya participación y haya una renovación de cuadros directivos. Muchas gracias. A usted, mi profe Roybert. Muchas gracias. Hay varias preguntas que apuntan a cuáles son las acciones de FECODE en función de los conflictos internos que se generan, porque hay denuncias fuertes de dirigentes sindicales en diferentes filiales aliados con la derecha del país y que le hacen campaña a la derecha del país, y entonces que cuáles en efecto son esas acciones de FECODE para contrarrestar dichas situaciones en los sindicatos. Pregunta el profe Fausto. ¿Qué retos considera para que FECODE se resignifique y se transforme como un verdadero agente revolucionario como parte del movimiento popular? Pregunta el profe Alberto, ¿por qué no partir de la verdad al interior de los sindicatos? Bueno, un poco me imagino refiriéndose también a los conflictos internos en las filiales. Hay muchas preguntas más. Yo quisiera invitar al profesor Domingo, que en la medida de lo posible pudiésemos abordarlas, muchas en la misma línea. No sé si hay más intervenciones con vos, Luchita. No, señora, ya terminamos y sí. Hay muchas preguntas importantísimas, ¿no? Sobre la atomización sindical, sobre la ética del dirigente sindical, sobre las reformas estatutarias requeridas para la unidad sindical, sobre el papel del sindicalismo en el movimiento social, sindical y popular, por supuesto, y en particular de FECODE. Bueno, sobre la perpetuación, han llamado, de algunos dirigentes sindicales en las juntas y en general en los sindicatos. Muy bien, compañera Ana, compañera Aida. Recomendamos que, dada la diversidad y el tema tan interesante y extenso, el compañero Domingo Ayala da respuesta por bloques de temas, siendo tan extenso los contenidos. El compañero, entonces le cedemos la palabra al compañero Domingo, me imagino que organizó por bloque de temas su respuesta para las inquietudes y las preguntas que se han hecho al respecto. Compañero Domingo. 15 minuticos, mi profe Domingo. Tiene 15 minutos. Bueno, mire, compañera y compañero, bueno, muy diversas las preguntas y eso es muy importante. Precisamente lo que se busca es que se generen ideas, se generen proposiciones, se generen alternativas indiscutiblemente frente a la crisis. Aquí no hay que olvidar que estamos en una crisis producto de la aplicación de este modelo, porque indiscutiblemente enfrentas a los trabajadores. Y miren la baja sindicalización del 5% de la población laboral en Colombia. Y fuera de eso, toda esta serie de situaciones, porque un sindicato de verdad puede y tiene incidencia en la base en la medida en que avanza en las negociaciones, avanza en derechos, y precisamente es lo que busca un sindicato, independiente de la posición política ideológica que pertenezca al afiliado. Primero hay que mirar de que los sindicatos no son un partido. Sindicatos son gremios y allí usted encuentra diferentes tendencias porque el ciudadano carga con su ideología. Eso de que se dice, no, si yo cuando llegue al sindicato voy a hacer de esta ideología. Claro, están las diferentes tendencias que yo le expresé, pero el único requisito de pertenecer a un sindicato es que luche por sus reivindicaciones salariales, prestacionales y desde luego se articule a la lucha social y popular. En términos generales, incluso con las diferencias que se tengan. Aquí no se le puede quitar a una persona que esté afiliada a un sindicato y que cumpla los requisitos de los estatutos
a que aspire a las directivas, sea de izquierda, de centro, de extrema derecha, en fin, porque precisamente es eso. Lo que hay es que con la acción sindical y avanzando en esos procesos de unidad. Por ello es que cuando se vienen las elecciones, uno observa que hay maestros que uno los ve luchando por las reivindicaciones, la defensa de la educación pública, la defensa de la profesión docente, y cuando vienen las elecciones se va para su partido, si es liberal, si es conservador, si es uribista, toda esa serie de situaciones. Y entonces aquí, ¿qué es lo que hay que plantearse en términos de educación sindical? Es cómo generamos los procesos de unidad para no debilitar el sindicato. Esa es una estrategia de lucha, el problema social, el problema incluso articulado a la acción jurídica. Esa es una parte importantísima. Aquí preguntan cómo se puede generar el proceso de unidad. El proceso de unidad se genera sobre situaciones muy concretas. Por ejemplo, en la lucha de las reivindicaciones y la defensa de las reivindicaciones. Eso es muy importante. Por ejemplo, hoy todas estas políticas neoliberales afectan a todos los afiliados, independiente de a qué sector y a qué ideología política o ideológica pertenezca. Por ejemplo, el problema de los derechos que se han venido quitando. Hoy, por ejemplo, el problema de la salud, el problema del desconocimiento de derechos económicos y sociales. Mire, por ejemplo, el problema de la imposición del 1278. Recordemos que el 1278 nace a raíz del recorte de recursos del Acto Legislativo 01 del 2001. Y luego aparece la ley 715 y una forma incluso de recortar derechos a los docentes del 2277 en ese momento es crear un nuevo estatuto donde se generan una serie de situaciones de desconocimiento, la no estabilidad, todo este lío de las dos evaluaciones que se presentan. Esa es una situación que golpea indiscutiblemente y eso generó una división. ¿Qué es lo que se tiene que hacer y lo que se ha venido luchando, que no es fácil? Es cómo logramos unificarnos en un solo estatuto docente, en lo posible en algunos aspectos económicos y prestacionales. No es fácil incluso mantener una serie de derechos. Yo recuerdo que antes los docentes, digamos, vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, los territoriales tenían posibilidad a la pensión gracia, luego se la quita a la ley 91 del 89 con retroactividad, en fin. Esa es una situación de derechos que en la medida, miren, ahí el 2277, se podía en su momento, y lo planteó el 2277 del 79, la compatibilidad entre salario y pensión. Usted se pensionaba y podía seguir trabajando hasta los 65 años. Luego ustedes saben que se amplió hasta los 70. Eso no ocurre para los docentes que se vincularon a partir del año 2003. Ya aparecen unas nuevas situaciones. En fin, toda esta serie de derechos que se dan. Y no es porque los sindicatos hayan querido, es una situación de fuerza, el poder en el Congreso, toda esta serie de situaciones que se dan y toca hacer lo que hacemos los sindicatos, los procesos de resistencia. Los procesos de unidad se van logrando, compañeras y compañeros, en la medida en que podamos discutir democráticamente, abrir los espacios. Mire, por ejemplo, yo soy del sindicato de maestros de Córdoba, ADEMACOR, y ADEMACOR en sus estatutos permite la afiliación de todos los trabajadores de la educación. Y ahí está. Y la idea es que se avance. Y ahí se pueden afiliar el sector privado, el sector público. Y no simplemente los trabajadores, digamos, docentes. Se pueden afiliar los trabajadores de las secretarías de educación, de las universidades públicas y privadas. Está planteada una reforma para generar procesos de unidad. No es fácil avanzar en esto, no es fácil. Porque los privados, cuando ya se afilian, antes si se creaba un sindicato en un colegio privado, los despedían, pero ahora se pueden afiliar, por ejemplo, en caso de Córdoba, ADEMACOR. Y ADEMACOR, por ejemplo, conserva a los pensionados afiliados, aunque ya no estén activos. Son parte importante porque tienen toda la experiencia. Eso es lo que se conoce con el nombre de sindicatos por ramas de servicios y de industria, que se tiene que avanzar en ese proceso. Eso podría llevar incluso de que muchos sindicatos hoy paralelos empiecen a mirar esta discusión. Yo recuerdo
cuando yo estaba en FECODE, yo regresé a Córdoba en el 2008. Encontré 5 sindicatos paralelos. Y lo primero que hice fue hablar con ellos. Venga aquí, ustedes, ¿por qué no están? Hicimos los acuerdos y todos se volvieron a integrar al sindicato origen, a Demacor, digamos, con toda su historia. Ese trabajo hay que hacerlo, porque eso no se puede resolver la unidad diciendo simplemente ustedes están equivocados, ustedes son esquiroles, ustedes son no. Tenemos que hablar en cada sindicato. Recordemos que incluso la apuesta de FECODE es que sea un sindicato único nacional. Hoy es una federación. FECODE, a raíz de que está confederado, no le puede estar diciendo un sindicato filial que tiene su autonomía, mire, usted tiene que actuar así, simplemente orienta procesos. Recordemos que FECODE afilia son sindicatos, no afilia, digamos, docentes. Pero recordemos que cambiamos la razón social. FECODE ya no es Federación de Educadores de Colombia, hoy se llama Federación de Trabajadores de la Educación, pero el proceso lo iniciamos, debe iniciarlo en cada ente territorial, en cada departamento. Por eso muchos sindicatos cambiaron su nombre y se refirieron a trabajadores de la educación. ¿Qué puede generar un proceso de unidad con el resto de trabajadores que están allá en los colegios, que son los administrativos? ¿Qué es lo que puede generar un proceso de unidad? Y tendríamos que mirar hacia futuro, un solo estatuto para todos los trabajadores de la educación para que todos se sientan, porque si no, entonces viene el problema de pegarse. Ese paso todavía está lejos de darse y lo votó un congreso, si mal no estoy, el 5º congreso de la CUT. Hay que trabajar en ese proceso. Y cómo se le da el tratamiento hoy de las negociaciones que se plantean en el marco, digamos, de la Constitución. Recordemos que hay un decreto que permite que se presenten los pliegos de las diferentes organizaciones y se pueda conjugar una negociación, si se quiere, frente al patrón en esta situación. Esto tampoco ha sido fácil, pero la idea es que se van avanzando porque se presentan los pliegos. Recordemos que la lucha sindical, compañeras y compañeros, tiene que ver inicialmente con presentar los pliegos. Antes, FECODE y muchos sectores públicos no podían presentar pliegos sino peticiones respetuosas. Y recordemos entonces que el decreto que en el marco del desarrollo de los convenios de la OIT permite ya la presentación de pliegos, pero tiene unas características diferentes a las convenciones colectivas de trabajo. Acá son, desde luego, acuerdos que se logran, pero los acuerdos que se logran se expresan a través de leyes y decretos. El gobierno incluso en unas negociaciones le ha planteado a FECODE, ¿por qué no? Y aquí usted cobija a los que son sus afiliados. Eso no forja un proceso de unidad, porque la idea es que las conquistas se expresen en leyes y las leyes son para todas y todos. Incluso ese es un argumento para plantearle a los que no están afiliados. Vea, usted se beneficia de esa lucha, usted tiene unas reivindicaciones. El problema incluso de los aumentos salariales que se han venido dando a través de esta lucha, las negociaciones de FECODE, porque aquí es importante, aquí nada se lo ha regalado el gobierno a través de la historia. A lo mejor muchos docentes eso no lo conocen. Hay que llegar a la base, explicar esta situación, decirle, mire, usted encontró unos derechos, pero usted no sabe esos derechos que usted goza y cómo se lograron. Con usted podemos lograr otros derechos, podemos lograr mejores condiciones. Y esa es una forma, mire, la mejor forma de unidad es la que se logra a través de la educación. Pues nadie con castigos va a generar unidad. Necesitamos ir abierto, mirar todos los espacios. Aquí se han dicho los compañeros, bueno, el problema de los obstáculos que a veces se generan en los estatutos, discutir eso en las asambleas, buscar. Mire, cada uno de ustedes, compañeras y compañeros que hoy están en este proceso de educación sindical, compañeras, estoy seguro que van a ser directivos de los sindicatos regionales. Y esa es una situación muy importante de mirar cómo logramos generar estos procesos de unidad. Yo soy del criterio que sobre estos procesos se pueden hacer, pero no sobre la situación también a veces de estigmatización. Mire, yo he asistido y se está en un proceso en el caso de Barranquilla con ADEVA.
Ahí se está en un proceso los compañeros, se está avanzando y hay que dialogar, no hay otra forma, porque si nos radicalizamos por un lado, nosotros en decir de que ellos están acabando, entonces ellos dicen que el otro no los deja y eso no permite. La mejor forma es el diálogo y hablar con sinceridad frente hoy, incluso frente a este modelo agresivo que está eliminando físicamente, moral y éticamente al magisterio. De tal manera que eso es un proceso importantísimo. Mire, yo por lo menos tuve la oportunidad en una escuela nacional liderada por la Internacional de la Educación. Encontramos varios países latinoamericanos que ya tienen el sindicato de la educación. Por ejemplo, uno ve la fortaleza en Uruguay. ¿De dónde nació esa fortaleza? De un proceso de unidad. Allá existe lo que se llama el sindicato de la educación. ¿Y sabes quiénes están afiliados allí? Los maestros, los trabajadores administrativos, los estudiantes y los padres de familia. Ese es un sindicato fuerte. Y allá no ha podido entrar el problema del modelo neoliberal en la educación. Porque cuando allá se paraliza y uno dice, bueno, ¿y cómo se mantiene un sindicato de esa forma? Bueno, cuando el padre de familia va a matricular, paga su cuota sindical, tanto la de él como de su hijo. Y todos son activos. Mire, todos los sectores educativos en un solo sindicato. Y eso genera enorme fortaleza. Y no hoy. Mire, por ejemplo, la situación que se da de afiliaciones sindicales. Hay una marginalidad. Bueno, ¿y cómo se responde a los que están en el trabajo informal? Ese es un trabajo importantísimo. Son más del 60% de los trabajadores que están en la economía informal. ¿Podrán ellos aportar a una lucha sindical? Claro, no, están dispersos. A eso hay que trabajarle. Yo estoy diciendo es que necesitamos definir, ya incluso en muchos debates están estos elementos. Sobre lo que se plantea de las diferentes tendencias, no, las tendencias no debilitan, lo que hay es que precisamente esa tendencia a través del diálogo, a través de llegar incluso a acuerdos, de mirar, incluso de someterse a la democracia sindical. La democracia sindical define un método democrático muy importante, es que cuando la mayoría en una dirección define, los otros se someten a pesar de que no la puedan compartir, porque hay veces que no se pueden llegar a los consensos. Hay veces que no se pueden llegar a los consensos, pero hay que tomar decisiones. Y entonces eso tiene que mirarse y hacer todo el esfuerzo de la discusión. Ojalá que todas las decisiones puedan ser de consenso, pero a veces no se da incluso ni consenso uno con los hijos y la familia, pero eso hay que agotarlo. Ese sería un instrumento importantísimo para lograr de que efectivamente se pueda generar estos procesos. Ese es en términos generales. Yo sí creo que la participación necesitamos, desde luego la diferencia debe fortalecernos. El problema es que utilizamos más la diferencia porque cuando no están de acuerdo conmigo, entonces ellos son mi enemigo. No, yo creo que aquí lo que hay que mirar, y eso no significa que las diferencias puedan ser per se, es posible que en un contexto tenga razón. Y lo otro sobre el sindicalismo empresarial, eso hay que mirarlo realmente, porque incluso eso también lo planteó Uribe. Yo recuerdo en Adidas les dijo, oye, ustedes, porque yo les nombro los maestros a ustedes sindicatos, toda esta serie de situaciones. Lo que pasa es que hay que saber desarrollar eso en el marco de un modelo. Si aquí nosotros utilizamos y recordemos lo que se llama la tercerización no simplemente fue con cooperativas, sino que también fue lo que se denomina el contrato sindical, en el sentido de que eso lo que genera es poner al servicio la lucha, al servicio de un modelo de desarrollo. Le dice, venga usted y a usted le entregamos esto y usted mire, y entonces lo convierte en el sindicato en un elemento más del modelo neoliberal. Entonces esas son cosas que hay bueno de tener en cuenta. Claro está, eso no significa que no se pueden mirar algunos aspectos donde se pueda participar y ser parte interesante en los mismos procesos de producción. Y eso, compañeras y compañeros, es lo que en forma general aquí son muchas las preguntas. Yo me comprometo incluso con el compañero Jorge Albín y la escuela de mirar toda esta serie de puntos que están aquí y responder, porque estos puntos que ustedes plantean son elementos incluso
que nos van a permitir resolver procesos de unidad real y consciente, pero también nos van a permitir resolver asuntos de la unidad, por la unidad sindical, como un elemento también importantísimo para ir, como dice uno, en un proceso paulatino de eliminación del paralelismo. Pero el paralelismo, uno quiere actuar con el deseo, eso es muy importante. Muchas veces el deseo no basta, porque a través de la historia hemos tenido este lío de situaciones de dirigentes, incluso connotados dirigentes que han estado al frente y luego se convierten en enemigos de sus mismos compañeros, de su misma organización, y se da, porque recordemos que en un sistema capitalista se desarrolla la clase en sí y para sí. Y ustedes recuerdan entonces cómo la misma institucionalidad aliena a la gente y lo convierten casi que en enemigos de unos contra otros, porque el sistema, una forma de sobrevivir el modelo neoliberal y de modelo capitalista es colocar a las mismas comunidades a enfrentarse, y eso es parte de ese proceso de alienación que se da y que tenemos que tener claro. La única manera es cómo resistimos frente a esa tentación que nos coloca en la institucionalidad. Recordemos que la pedagogía crítica, precisamente, una de las cosas que combate es eso, porque si nosotros simplemente nos dejamos alienar a la institucionalidad, los procesos de cambio no serán posibles. ¿Por qué? Porque es a través de la educación importante como se pueden generar grandes cambios en la conciencia de los individuos. Por ejemplo, a un niño que uno ve que llega a la escuela con el ojo vidrioso, pues uno inmediatamente se da cuenta que llegó sin desayuno. ¿Cómo le explica a uno al niño por qué está en la pobreza, por qué su abuelo en la pobreza? Pues le toca al maestro decir que eso obedece a unas políticas. ¿Qué es lo que empobrece a la población? Las políticas, el modelo de desarrollo de exclusión. Porque el trabajo que nosotros producimos, otros se apropian de ello, es lo que produce la enorme desigualdad. Y eso hay que decirlo. El niño dice, claro, por eso es que hay unos gente que están planteando esto y esto. Y desde esos elementos vamos forjando. Entre los maestros tenemos que buscar esa forma de diálogo, compañeras y compañeros. Un diálogo fraterno hasta donde sea posible. Porque algunos mirarán y digan, bueno, yo no estoy de acuerdo con el sindicalismo porque ese sindicalismo lo que genera es ruina y toda esta serie de perversidades y estigmatizaciones que nos hacen. Ya está en una concepción que dice, no, yo no estoy allí. Pero hay que hacer todos los intentos y esos intentos se resuelven con diálogo y democracia. 2 minutos para culminar, compañero. 2 minutos. Se logran entonces con diálogo y desde luego ubicar las diferencias y resolverlas por la vía del debate, por la vía de los elementos democráticos. Eso lo tenemos que hacer. Esa es la mejor forma. Yo le aconsejo a todos los compañeros que podamos encontrarnos. Porque mira, hay un fenómeno en esto. Cuando uno no se encuentra con alguien, uno ya se forma un estereotipo de esa persona. Y a veces por lo que le dicen. Y a veces uno no se acerca. Eso es lo que se denominan en términos filosóficos, que uno se forma un estereotipo y se forma una cosmovisión alrededor de un dirigente y lo estigmatiza. Y puede ocurrir que cuando uno empieza a dialogar, encuentra muchas coincidencias. Eso hay que hacerlo sin prevención, ¿sí? Para que podamos acercarnos. No hay otra forma. Eso no se resuelve por ley. La ley le permite que todo el que quiera organizar un sindicato y tiene 20 personas lo crea. Y la ley lo permite, la Constitución lo permite. Lo que hay que hacer es cómo logramos de que esa situación de paralelismo no nos afecte, porque el gobierno se aprovecha. Mire, ahora en la negociación FECODE gobierno, allí a los sindicatos paralelos dijeron, ¿cómo así que FECODE van a negociar nuestros derechos FECODE? Antes existía, incluso en la Constitución pasada, existía un artículo que decía que se negociaba con aquel sindicato que tenía el mayor número de afiliados. Ahora no. Ahora dice, no, tenemos igualdad de oportunidades y como tal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en varias partes? Llegar a diálogo con los docentes directivos, con
con los otros trabajadores. Hay que llegar a diálogo incluso en medio de esta situación mientras logramos cómo unificamos los pliegos para que podamos todos luchar del mismo lado. Pero esos son los esfuerzos que hay que hacer, compañeras y compañeros. Si no hacemos esos esfuerzos y simplemente cada quien en su orilla, pues aquí se aprovecha el gobierno de esta situación y nos lleva a la fractura y desde luego a golpearnos, porque a veces puede negociar con un sector. Imagínense nosotros negociando el estatuto docente, aquí ya hay 2 nuevos estatutos docentes. Ya por eso no hablamos del estatuto único, porque los indígenas y afrodescendientes ya tienen discutido un nuevo estatuto docente. Y allá están y quieren someter a los maestros que están por allá en la zona. No es fácil esto. Está ya el estatuto del no educador y está el otro estatuto de la parte de los sectores afrodescendientes. Tienen ya también. Y bueno, y si a esta situación cada vez le metemos en el sentido de que cada quien dice, de acuerdo a su sector, quiero un estatuto. De todas maneras, estamos en ese proceso de acelerarlo. El Congreso pasado votó una propuesta y la estamos discutiendo, y ese paro de 48 horas precisamente lo que busca es cómo logramos, pero mientras hay que mantener lo actual, hay que garantizar los ascensos y reubicación con relación a los docentes del 1278, que salga lo de los cursos de los 8.000 maestros, en fin, compañeras y compañeros. Esto es una situación difícil porque mientras nosotros agotamos procesos de unidad, este gobierno cada vez más busca políticas para dividirnos. Ellos están en su lógica, en la lógica de que no existan sindicatos para entonces lograr imponer sus políticas, porque cada quien individualmente él genera la debilidad y la colectividad en medio de las diferencias es lo que nos puede generar fortaleza. Dejo allí, compañeros y compañeros. Gracias, compañero Domingo Ayala. Gracias por sus muy buenos aportes. Entramos entonces al campo. Agradecemos a la compañera Lozaida, agradecemos a la compañera Ana María por la moderación que han hecho de estas intervenciones. Avanzamos entonces ahora en la socialización de la unidad didáctica de la semana. Y bueno, queremos decir que se trata en un tema como este que es tan inmenso. El tema pudiera ser unidad sindical, y en la unidad sindical insertar a los sindicatos en medio de unas tendencias que históricamente han existido y que últimamente pudiéramos mirar en su última etapa en el sindicalismo contemporáneo. Pero en el sindicalismo contemporáneo o moderno o de la era estamos cruzados por unas políticas, por un modelo dentro del sistema capitalista, el modelo neoliberal, su estrategia de globalización que llegó y se rompió fronteras nacionales, llegó a todo el mundo, y allí cómo tiene que ver con la vida de las naciones. Por eso a eso se le implementa sus impactos, cómo han impactado este modelo en sus medidas sobre el medio ambiente. Ha deteriorado el medio ambiente, el calentamiento global. Aquí en Colombia la economía extractiva, que es la que predomina en la economía nacional, todas sus implicaciones, su desastrosa aparición en consecuencia de la vida de los colombianos, pero también nos deja retos y desafíos, cómo aparecen las tecnologías que no podemos satanizarlas, aparecieron allí como una forma de burlar derechos de los trabajadores. Allí prácticamente desaparece en forma directa el patrón para burlar derechos de los trabajadores, pero sin satanizarla vemos cómo, y yo siempre hablo de la parábola del cuchillo, el cuchillo cómo sirve para las labores domésticas en bien, pero mal utilizado hasta llega a acciones criminales a través de ese instrumento. Aquí tenemos que utilizar entonces el instrumento de las tecnologías, precisamente en una circunstancia de ahora, en medio de la crisis sanitaria, cómo han servido ahora, pero cómo han venido sirviendo inclusive más allá del teletrabajo y el trabajo en casa para efectos sociales y políticos. Están convocando marchas, convocando movilizaciones, las redes sociales, el Google,
el Facebook. Esos son unos mecanismos que se han apoderado las nuevas generaciones de él y la han puesto en el factor y en el horizonte positivo de convocatoria de nuevas opiniones políticas. Y ahí aparecieron las nuevas ciudadanías que se están expresando. Ahí están convocando marchas, movilizaciones, están contradiciendo el esquema de las encuestas políticas amañadas. Los resultados se están dando. Miren lo que está pasando últimamente Bolivia, Chile, lo que viene, queremos que venga en Ecuador, aquí en nuestro país. Recuerde que estamos a 2 años aquí de las elecciones y eso está cumpliendo su labor en las tecnologías. El paralelismo sindical como efecto negativo a esa unidad de las organizaciones sociales. Cómo necesitamos también resolver eso, y sobre eso se habló mucho, ¿eh? Pero tenemos que insertarlo con el modelo neoliberal, como la causa fundamental que han provocado crisis en el seno del movimiento sindical en general, son la aplicación de las políticas del modelo neoliberal. En eso no nos podemos equivocar. Hay otras causas y eso lo estamos, pues, como escuela inculcando en nuestros docentes, estudiantes, que son secundarias, que son los vicios internos del movimiento sindical que tenemos que resolver, pero son causas secundarias, que no permiten la renovación sindical, que lleguen las nuevas generaciones de trabajadores de la educación a los sindicatos, son cosas que tenemos que resolver. Profe, ¿será que usted me permiten, con el respeto que usted se merecen todos y todas, licenciado Bartolo, me permiten 2 minutos de disertación? Yo quiero manifestar algo. ¿Será que es posible? Bartolo, con el tiempo que tenemos, complicado, pero si es puntual, Bartolo, si es puntual para enseguida avanzar, porque estamos en colapso de tiempo, Bartolo. Mire, yo le felicito al profesor Domingo porque ha sido claro, contundente en todas sus apreciaciones, sin desmeritar los otros panelistas que han estado en las otras 10 semanas. Mire, ¿no? Se ha hablado aquí de la unidad sindical y de la toma de posición, o sea, de poder las altas esferas. Nosotros como sindicato considero, como FECODE, tenemos que sacar un movimiento para que los maestros, así como hay movimientos de izquierda como Partido Liberal, como Partido Conservador, etcétera, nosotros considero que nosotros, los maestros y FECODE, debemos sacar un partido. Y lo otro es, nosotros, y en FECODE le recae, ¿cierto?, que nuestros líderes de izquierda, como es el Polo, están sacando demasiado partido. Si sacan demasiados partidos, no va a haber unidad y nunca vamos a llegar al poder, porque no se está trabajando colectivamente, no se está trabajando desde la unidad. Y deben partir desde allá. Los compañeros que nos representan de izquierda, ¿cierto?, han sacado demasiados partidos políticos. A raíz de eso, los votos se van a dividir y nunca vamos a llegar al poder, porque ahí ellos no están hablando de unidad, sino que están buscando sus fines particulares. Yo dejo ahí, y desde FECODE y desde esos grupos que nos representan de izquierda, ellos tienen que cambiar y tienen que buscar la unidad. De lo contrario, nunca vamos a llegar al poder. Gracias, profesor. Y me disculpan. Ok, compañero Mina. Ok, compañero Bartolo. Se trata de que en estos foros que es del diplomado, nosotros dejemos inquietudes, planteamos informaciones para despertar en ustedes inquietudes y seguir investigando. Pero ya la escuela sindical como tal, en su didáctica de formación, ha planteado la diferenciación entre la organización gremial y la organización política, que son cosas que, aunque son diferentes, a veces tienen una relación bien llevada por los canales en que tienen que darse. Hablamos de ideas políticas que se proyectan a los sindicatos, a la educación, sin hablar pues de qué partido es el que tenga que nosotros en particular señalar, sino ideas políticas que son las que van en la vía de los intereses de los trabajadores. Ya le corresponde al trabajador, mirando su entorno, quién representa esas ideas realmente, que son las que resuelven sus expectativas, sus necesidades.
Decía entonces que vamos a entrar en las actividades de la semana con esta temática. Hay documentos, vamos a dejar unos documentos como siempre que son los ingredientes a consultar para realizar unos trabajos durante la semana. Las actividades de las semanas y con sus materiales. La primera actividad, decimos, de acuerdo con los documentos, tendencias del sindicalismo que allí van a quedar de insumos, y paralelismo sindical, realice el taller propuesto y adjúntelo a la tarea de la semana. Eso es, a ustedes mirarán allí, ya están expertos por lo que vemos y ya en las calificaciones han ido volando en ello. Es dinámico lo que hemos propuesto para esta semana, para que ustedes allí ejerciten con los documentos lo que han ido asimilando. De igual manera, en el foro Análisis y Reflexiones que acabamos de realizar y otro que queda allá en materiales, y con base en los documentos Panorama del Sindicalismo en Colombia y el Paralelismo Sindical, Multiafiliación y la Concurrencia de Convenciones, determine desde su análisis regional cómo se materializa eso allá en su región, las razones de la baja tasa de sindicalización en el país y allá en la región. Deben subir eso, entonces ahí se dan unas metodologías en Word, en el taller, debidamente identificando el nombre de cada uno de ustedes. Participación en este foro. Yo veo que ya pues somos y tenemos un ámbito de confianza, de reconocimiento entre todos. Como dice la gente, ya somos casi una familia. Y estamos complacidos de los trabajos que estamos realizando a nivel nacional, de lo que estamos sintiendo en todas las regiones. Por otra parte, estamos cumpliendo otra labor de talleres de formación a nivel nacional. Y bueno, con ustedes y nosotros, creo que estamos avanzando en los objetivos estratégicos de lo que hemos proyectado para este año y vamos a seguir proyectando para los otros años. Compañero Vicente Bryan, yo le doy a usted pues el espacio y el honor hoy día de su cumpleaños para que nos haga el cierre. La invitación ya vendrá en presencia, ¿no? No vamos a desperdiciar eso ahora con una intervención a distancia, sino ya en presencia. Eso me lo acumula allí, por favor, con todos sus recursos para darle su felicitaciones, así como que de cuerpo a cuerpo. Entonces, usted tiene el espacio y la palabra para que nos haga el cierre de la actividad en el día de hoy. Ok. En primer lugar, agradecerle al compañero Domingo Ayala Espitia por su excelente exposición, por permitirnos pellizcarnos, generar inquietudes que esperamos redunden en bienestar de la clase trabajadora. Igualmente a usted, compañero Jorge Albín Anaya, por su excelente coordinación, a nuestras compañeras Luzaya Martínez y Ana María Cepeda, quienes hacen posible cada 8 días que estemos aquí intercambiando saberes, a nuestra compañera del equipo de comunicaciones, a la compañera Karen. Karen, a la compañera Karen, y lógicamente a nuestra secretaria de escuela, a la compañera Marisa, y a todo el equipo de escuela. Gratitud. Decirle a los compañeros y compañeras que para hacer realidad todo esto que se ha venido cada 8 días exponiéndose temas tras temas muy importantes para la vida sindical, y especialmente que acabamos de escuchar y compartir e intercambiar, es necesario cambios personales. Señor Brian. ¿Aló? Señor Brian. Sí. Sí, es que como estoy acá en el sindicato de Azorehua, hay un evento ahí, toca intervenir.
yo me quiero despedir con ustedes y agradeciéndole la oportunidad que me han dado de estar en este espacio. Y felicitar al compañero Brian, es un muchacho que está cumpliendo años. Lo aprecio mucho, yo, camarada. Gracias, Entonces, camarada Domingo. los abandono. Cualquier inquietud me la pasan por escrito. Ok, compañero Domingo. Felicidades y un feliz fin de semana. A usted lo mismo. Sí. Bien, entonces, compañeras y compañeros, decía que para lograr todo eso que cada 8 días venimos intercambiando, y especialmente esto de la unidad sindical y evitar el paralelismo sindical, es necesario hacer cambios personales, grupales e institucionales. Y para ello se requiere que cada uno de nosotros y nosotras tengamos voluntad. Coloquemos en práctica el respeto a las ideas ajenas. Tengamos comprensión. Hagamos análisis crítico. Seamos propositivos para un bienestar social. Y lo más importante es lo que venimos haciendo, la educación. La educación es la que permite transformar y construir justicia social, y por ahora a la clase trabajadora y especialmente a los trabajadores de la educación nos corresponde esa formación integral, continuar luchando, haciendo las denuncias pertinentes y resistir hasta lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Por ello, llamamos respetuosamente a que este aprendizaje nos permita un verdadero cambio y lograr lo que yo siempre comento, que haya coherencia entre teoría y praxis. Cuando hay esa coherencia, verdaderamente se avanza, y especialmente cuando construimos colectivamente, porque cuando se construye colectivamente, uno se enamora de lo que construye y habla con propiedad de lo que logró con ayudar a construir. Entonces allí esa responsabilidad, ese compromiso, desearles a todas y todos un feliz fin de semana, que la pasen muy bien con vuestros hijos, sobrinos, vecinos, cuidándonos para evitar el contagio, pero sí haciendo ese compartir que es muy bueno, y máxime cuando cae un puente y llega esa oportunidad de recrearnos en familia, repito, con todas las medidas de bioseguridad. Y sin más preámbulo, a todas y todas, bienestar, salud, bendiciones, y nos veremos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Chao, chao. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Buen fin